Vamos a ver desde el artículo 18. ¿Por qué vamos a ver ahorita el artículo 18? Pues porque ahí está regulada la vía judicial. La vía judicial, luego de haberse agotado la vía administrativa. Y en ese sentido, les quiero comentar. Cuando hablamos de la vía judicial, no siempre la vía judicial es el proceso de lo contencioso administrativo. Hay veces que la vía judicial es el contencioso en materia tributaria, es el juicio ordinario, es el juicio de única instancia o es el juicio de cuentas. Y es ahí donde quiero que tengan claro que en Guatemala, en el derecho procesal administrativo, también hay juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son aquellos juicios donde existen derechos, cuando existen hechos controvertidos. Es decir, todavía no se ha delimitado el derecho o la obligación. Y en ese sentido, pues obviamente si es un juicio de conocimiento, es para determinar si le asiste el derecho o le asiste la obligación. Juicios de conocimiento en Guatemala con base en el derecho procesal administrativo están proceso contencioso administrativo con base en la ley de lo contencioso, que es el que vamos a ver ahorita. Está el proceso contencioso en materia tributaria, que es el que está contenido en el Código Tributario. Y también está el proceso contencioso en materia laboral, que ese se va a llevar a cabo ante los órganos jurisdiccionales en materia laboral. ¿Ya? Y el juicio de cuentas, que es un juicio también en el cual se va a determinar si realmente existe una obligación de una persona. Cuando ya las obligaciones están determinadas, están definidas, a quién le corresponde, entonces ya no estaríamos en el campo de un juicio de conocimiento. Estaríamos entonces en el campo de un juicio ejecutivo. Por ejemplo, en el derecho procesal civil encontramos como juicio de conocimiento el juicio ordinario y el juicio sumario. Y encontramos como juicios ejecutivos el ejecutivo común, la vía de apremio, la ejecución de sentencias ¿qué? Extranjeras. Eso es en el juicio civil. Pero volviendo a lo que nos atañe, que en este caso es únicamente lo referente al derecho procesal administrativo, ahí vamos a encontrar los juicios contenciosos. ¿Cuántos contenciosos hay? ¿Cuántos? Tres. En materia administrativa, que es la ley que vamos a ver ahorita, en materia tributaria y en materia laboral. Y además de esos contenciosos, dijimos juicio de cuentas. Pero eso se va a llevar a cabo ante un órgano jurisdiccional y en este caso es el Tribunal de Cuentas.
vamos a encontrar también ejecutivos que realmente nos vamos a dar cuenta que el procedimiento de los ejecutivos que se llevan a cabo aquí en el derecho procesal administrativo es prácticamente el mismo que está contenido en el Código Procesal Civil. Tal vez algunas diferencias mínimas, pero aquí los juicios ejecutivos tienen el nombre de juicio o proceso económico coactivo. Ustedes saben que un juicio, un proceso económico coactivo, o sea, un juicio ejecutivo, procede cuando la obligación ya está determinada. Ya no se tiene que conocer nada. Ya no se tiene que determinar quién tiene la obligación. No, ya hay un documento. Y ese documento es un título ejecutivo y lo único que procede es ejecutar. Y ejecutar no es más que cobrar. En el derecho procesal administrativo, quien cobra es el Estado. Cobra las multas. Cobra los impuestos. Cobra las tasas. Cobra los arbitrios. Todos esos se hacen por la vía ejecutiva. ¿Estamos? Entonces, vía judicial, encontramos juicios de conocimiento y juicios ejecutivos. Ya les dije cómo se clasifican los de conocimiento. Ya les dije que hay ejecutivo. Hay un ejecutivo que se llama proceso económico coactivo tributario, porque es el que deviene después de las obligaciones tributarias. Hay un juicio económico coactivo. No es el tributario, porque el tributario solo es con base en el código tributario. Proceso económico coactivo, por ejemplo, después de que no hemos pagado una multa por una licencia de construcción, después de que no hemos pagado el IUCI, nos promueven un económico coactivo. Entonces, los juicios ejecutivos en el derecho procesal administrativo son los procesos por medio del cual el Estado cobra los adeudos. Las deudas, pues, que le tienen los administrados. Usted no paga IUCI y ya le va a llegar su juicio económico coactivo si se le acumula. Usted no paga una multa, así como en mi caso. Les cuento que debo 2,000 quetzales por 2 amparos que me impusieron multas. Ya me mandaron administrativamente, ya voy a ir a pagar. ¿Y cuál fue la amenaza que me hicieron? Que si no pago administrativamente, ¿viene qué? La vía judicial. ¿Qué juicio me van a promover? Un económico coactivo. Ya voy a ir a pagar también. ¿Alguien dirá, licenciado, le impusieron multas? Sí, me han impuesto multas por amparos, por apelaciones de amparos también. Pero eso quiere decir que he ejercido. La gente que está intacta es la gente que nunca ha promovido nada. Y los litigantes no nos escapamos de nuestras multas. Obviamente ya las tenemos que tener contempladas dentro de los honorarios para que esas multas no salgan de nuestro bolsillo. ¿Ya? Bueno, teniendo claro
¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son, por ejemplo, los juicios que se promueven en la vía ejecutiva, que les estoy diciendo económico coactivo? Y es más, se menciona ejecutivo también. Y hay normas o disposiciones legales que lo tienen como procedimiento económico coactivo. Ya sabemos que cuando hablamos de económico coactivo ya estamos en la vía judicial. Ya sabemos que no es un procedimiento. Y si fuera un procedimiento sería en la vía judicial de igual manera. Porque los procedimientos están ¿en dónde? En la vía administrativa. Los procedimientos administrativos. Y los procesos administrativos están ¿en dónde? En la vía judicial. Eso ya lo tenemos más que claro. Quien no lo tiene claro todavía es porque no ha estado en las clases. No ha prestado atención o solo conecta la cámara, así como hay muchas cámaras ahorita ahí, ¿ve? Que hay muchos que solo están grabando las clases. Y hay otros que sí ahí están. Hay otros porque van en carretera, otros porque están trabajando. Y otros que no quieren encender la cámara. Pero ya saben que cuando es examen hay que encender la cámara. Ahí sí no es opcional. Porque cuando hay examen, si no encienden la cámara, entonces simplemente su examen es anulado. Bueno. Vamos a artículo 18. ¿Quién me apoya con el artículo 18? Si quieren una dama primero y después un caballero. Y la dama que estoy viendo ahí que no le tiene sin miedo al éxito es Iris. Bienvenida, Iris. A veces sí le tengo miedo, Lick. Buenas noches. No hay que tenerle miedo. Bueno, proceso, vamos a ver, capítulo 1, disposición general, artículo 18, naturaleza. Naturaleza jurídica. Oigan bien, esa es la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo. Dice, gracias. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Pausa. Ahí, en esas dos cuestiones, como lo son, que es un proceso de única instancia, eso lo tiene que subrayar, y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Esa es la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo. Ojo. ¿Por qué decimos que es de única instancia? Porque ya lo conoce una sala. ¿Por qué decimos que es de única instancia? Porque no se puede plantear recurso de apelación cuando éste resuelva. Esa es la razón de ser de una única instancia. ¿Ya? Que ya lo conoce una sala, una corte de apelaciones y que no se puede este proceso no suspende el acto o resolución. Quiere decir que si no se suspende el acto o resolución, muy bien el órgano ejecutivo puede ejecutar la resolución que emitió en la vía administrativa, sin ningún problema. Caso contrario ocurre cuando se plantea recurso de revocatoria y de reposición, que ahí de cajón la resolución no causa firmeza y en esos casos sí tiene efectos suspensivos. ¿Ya? Cuando plantea uno revocatoria o reposición, el órgano administrativo no le puede ejecutar la primera resolución que emitió en el procedimiento administrativo sin recurso.
no la puede ejecutar. Pero, ¿qué pasa? En la vía judicial, como ya es un escenario diferente, ahí, si no se decreta la suspensión del acto o de la resolución, sí nos pueden ejecutar la resolución administrativa. Es por ello que es necesario que nosotros como interponentes, como abogados de quien plantea la demanda, es algo muy importante, que el proceso contencioso administrativo inicia con una demanda, no inicia con una simple solicitud, no inicia con una denuncia administrativa, no inicia de oficio. Aquí tiene que ser por medio de una demanda. Ojo, ¿qué requisitos tiene que contener esa demanda? Pues los requisitos que están en el artículo 28, porque el 11 era de requisito del recurso, de los recursos. Pero aquí ya estamos en la vía judicial y ahí se recuerda que la vía judicial está del 18 en adelante. Ojo. Volvamos a leer, por favor, Iris. ¿Desde el inicio? Sí, desde el inicio. Bueno. Desde el inicio. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. Pausa. Ese salvo yo no voy a asumir el riesgo. Yo no voy a dejar que el tribunal tome la decisión. Por el contrario, yo mejor se lo voy a pedir al tribunal al plantear mi demanda, que al admitir la demanda ordene la suspensión provisional del acto o resolución. Si usted no se lo pide, es más difícil que el tribunal decida. ¿Ya? Aunque no está limitado a que no lo haga. El tribunal, si considera que como consecuencia del acto, la resolución, se pueden causar daños irreparables, lo tiene que resolver así. ¿Estamos? Adelante, Noé. Buenas noches, Lick. La duda que tengo es, ¿por qué suspensión provisional? ¿Por qué? Porque la suspensión definitiva va a ser hasta cuando se resuelva en definitiva. Es decir, hasta que se emita sentencia. Ya no es resolución. ¿Ya? Ahí ya no va a ser resolución. Sentencia. Sí, ahí va a ser sentencia. Ahí no va a ser resolución final o de fondo. Ahí va a ser sentencia. Muy bien, gracias. Aquí en este escenario ya no vamos a encontrar providencias de trámite. Aquí vamos a encontrar decretos, autos y sentencia. ¿Estamos? Bueno. Siga, por favor, Iris. Perdón por las interrupciones, pero es necesario para que las remarquemos. Bueno. Me había quedado su trámite, me voy a leer el pedacito. En la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Pausa.
¿Me escuchan? Sí, Lic. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Bueno, les decía. Les decía que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo es ¿cuál? Pregunto. Que será conocido en única instancia, licenciado. Es de única instancia. ¿Qué más? Y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. ¿Se va usted a arriesgar que los efectos suspensivos queden a disposición del tribunal? No. No, no. No, licenciado. ¿O no? No. No me arriesgo, no me arriesgo. No. No hay que arriesgarse, licenciado. No. No se debe correr el riesgo, Ojo. Usted tiene Solicitarlo. que requerirlo. El tribunal puede. El tribunal puede. No se le escucha, Lic. No se le escucha. El tribunal puede decidir si otorga o no otorga la suspensión del acto o de la resolución. Pero yo no voy a asumir ese riesgo. Yo se lo voy a requerir. Porque ¿qué pasa si no se lo requiero? Pues es posible que me ejecute esa resolución. ¿Y para qué me voy a arriesgar? Innecesariamente. Yo siempre les digo, siempre pídanlo. Cuando ustedes promuevan el proceso contencioso administrativo, pidan siempre que se suspenda el acto o la resolución. ¿Cuál es la justificación? Ojo, la justificación es de que de no decretarse la suspensión del acto o resolución, es posible que se causen daños irreparables a las partes. Iris, ¿me puede terminar de leer el último apartado? Por favor. Sí, Lic. Ahorita voy. Bueno, le voy a leer el puesto para agarrarle la onda. Dice, salvo para los casos concretos excepcionales en el tribunal, en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Así es.
Entonces nosotros siempre debemos decirle al tribunal, cuando admita usted a trámite la demanda, que en este caso va a ser por medio de un decreto, porque ahí se recuerda que ya estamos en el ámbito de la vía judicial, que admita a trámite la demanda, pero con efectos suspensivos del acto. Alguien preguntaba por ahí, Noé, ¿por qué de forma provisional? Porque se va a decidir hasta en sentencia si la suspensión del acto o la resolución va a ser definitivo. Aquí, para los que ya conocen el amparo, esto podría ser el equivalente a un amparo provisional. ¿Quiénes ya han escuchado del amparo provisional? Quiere decir que se suspende provisionalmente el acto. Como adelante mía, pero no metieron a otras que me... Mientras termina el proceso, ¿no? Adelante, ¿quién dijo que ya había escuchado del amparo provisional? René, creo que dijo. ¿Qué tal y buenas noches? Buenas noches. Sí, el amparo provisional es lo que se solicita, es una de las primeras resoluciones que hace el Tribunal de Amparo para que, más que todo, lo que no suceda, lo que está leyendo la compañera, es al final, ¿verdad? Que no hayan daños irreparables por la consecución del proceso en sí, ¿verdad? Que Por se la siga ejecución de la la ejecución restitución o el acto. de la resolución y para que no continúe con ese hierro, porque se han dado situaciones en que no se otorga el amparo provisional y el proceso sigue, y en la sentencia del amparo lo otorgan y hay que retrotraer todo el proceso nuevamente hasta Así. la resolución. Entonces, Lo que pasa es que tenemos a veces jueces que no les dar, sí, pero obviamente hay que justificárselo, no solo hay que pedírselo. claro, hay que, sí, parte de la justificación que va dentro del memorial de demanda. Pues resulta prácticamente es como que fuera lo mismo, solo que allá estaríamos hablando en la vía constitucional y aquí estaríamos hablando de ¿qué? El vía Administrativo, judicial. la vía judicial. Una pregunta, Lick, en este caso que no, que digamos el tribunal o la sala resuelvan no suspender. En este caso, lo que yo estoy solicitando, la suspensión de la resolución que estoy promoviendo, ¿qué podría hacer? Lo que pasa es que si no suspende, ya usted le hizo su petición y si se causan daños irreparables, ahí se recuerda que hay responsabilidad ¿qué? Civil y Penal y civil. Ok. Entonces, como esa es como la garantía, aunque aquí hay veces que no les importa, ¿no? Pero porque las personas se quedan con eso y no promueven. Deberían de promover cuando causan daños irreparables, promover el resarcimiento. Claro. Muchas gracias, Lick. No siempre los daños son reparables. Normalmente los daños son irreparables. Quiere decir que no siempre la sociedad queda satisfecha de lo que se le pudo conceder como resarcimiento, porque a veces esto resulta injusto y no es acorde la reparación con el daño causado.
Pues, de hecho, nunca es acorde. Nunca es acorde. Nunca hay reparación digna. Sí, no es digna la reparación que se nos da. Adelante, Marvin. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Es decir, que al presentar la demanda de una vez solicito la suspensión de la resolución. De cajón. Eso es lo que yo le recomiendo. De cajón. Pídalo. Muchas gracias. De una vez. Puede hacer que se lo resuelvan o no se lo resuelvan. Pero si usted no lo pide, es más fácil que el tribunal no advierta y no le resuelva tampoco y no se lo suspenda. Por eso es que les estaba diciendo que no dejen eso en manos del tribunal. Ustedes pídanlo siempre. ¿Qué pedimos los abogados cuando vamos a una primera declaración? De cajón pedimos la falta de mérito y la desestimación. ¿Ya? Siempre. Que si nos lo otorgan, bueno, y si no, pues lo pedimos. ¿Ya? Entonces usted de cajón siempre pidan que al admitir a trámite la demanda contenciosa administrativa, esta sea admitida con efectos suspensivos. Porque esa va a ser una garantía para su cliente. Porque puede hacer que le ejecuten la resolución del recurso administrativo, puede hacer que le vulneren sus derechos. Bueno, esa es la naturaleza. ¿Ese artículo qué? 18. ¿Ya lo terminamos de leer, Iris? Sí, Lic. Les comento. El proceso contencioso administrativo normalmente procede porque ya se ha agotado ¿qué? La vía administrativa. Quiere decir que ya se agotaron hasta los recursos administrativos. Eso es lo normal, sea revocatoria o reposición. Pero ojo, ahí se recuerdan que a la vía judicial también se va por silencio administrativo. Y que cuando se va por silencio administrativo, se tiene por resuelto en sentido ¿qué? Negativo. Se da por agotada la vía administrativa y uno acude ¿a dónde? A la vía judicial, que es el escenario donde estamos ahorita. Ese es el escenario donde estamos ahorita. ¿Ya? Bueno. Hay casos de procedencia del proceso contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no siempre después de agotar la vía administrativa vamos a ir a la misma vía judicial. Es más, a veces no existe ni vía judicial, sino que de una vez tenemos que ir a la vía constitucional. ¿Estamos? En el caso de las resoluciones emitidas por el presidente, ¿será que podemos interponerle recursos? No. Entonces no hay vía administrativa recursiva, ni mucho menos vía judicial. Y entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Ir a la vía De amparo. vía constitucional, que es el amparo. Vale. Pero en la ley de lo contencioso dice casos de procedencia. Noé, léeme el artículo 19, Noé, por favor. Miren,
Yo les di la pauta para darles clases o no darles clases. 19. Pero Aquí si lo están tengo, aquí, licenciado. yo le doy clases al que esté, ¿verdad? Y si Ahí está. si habían personas aquí en este espacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar clases. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cumpliendo. Sí, gracias, licenciado, por el tiempo. Ya tengo el artículo 19, si gusta lo leo. Adelante. Adelante. No hay. Artículo 19, procedencia. Procederá el proceso contencioso administrativo. 1. En caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. 2. En los casos de... Pausa. Pausa. ¿Qué tipo de juicio le dije que era el proceso contencioso administrativo? Juicio de conocimiento. Y en los juicios de conocimientos, ¿qué es lo que hay? Hay contienda, hay conflicto de intereses, hay litis. Porque todavía se tiene que determinar la obligación o el derecho. ¿Y cómo arranca ese numeral 1? ¿En caso de qué dice ahí? En caso de contienda. ¿Por qué? Por actos y resoluciones. Y resoluciones. De la administración y de las entidades descentralizadas autónomas del Estado. Quiere decir que son conflictos entre el Estado y los administrados. Ojo, que los administrados no siempre son personas individuales, sino que a veces también son entidades, que si bien es cierto podrían ser parte del Estado, pero que en ese momento actúan en calidad de administrados, no como órgano competente para conocer o resolver, sino que como administrado porque hizo una petición a otra autoridad competente para el caso concreto. 2. 2. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Ojo, cuando hay conflicto por contratos, también procede el proceso contencioso administrativo. Cuando hay concesiones, ya saben que son concesiones administrativas. Es cuando el Estado no presta por sí mismo los servicios públicos y otorga esa facultad a otra persona. Obviamente persona jurídica. Para que los preste en su nombre. ¿Ejemplo? ¿Un ejemplo de alguna concesión que ustedes sepan? Puerto Quetzales. Puerto Quetzal. Acaban de quitar ahorita que se vía Lin Escuintla. Otra. La concesión de las mineras. Concesión de las mineras. ¿Ya? El Estado no lo puede hacer, entonces viene, otorga para que otro. Por ejemplo, Maicon será una concesión. ¿El servicio que presta Maicon? Sí, es una concesión. Por supuesto. ¿Quién lo debería prestar? El Estado. El Estado por medio del Departamento de Tránsito. Nacional Civil. Así es. Pero no, supuestamente no lo puede hacer, ¿verdad? Porque a veces se hacen negocios también, ustedes saben, ¿verdad? Como diría mi abuelita, yo sé de qué pata cojean, ¿verdad?
¿Ya? Bueno. ¿Quién me lee el último párrafo? Noé el último párrafo. El último párrafo dice, para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo... Subrayen ¿Perdón? eso. Se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. ¿De qué recursos estamos hablando, Noé? De revocatoria y reposición. Así es. ¿Ya? Pero esa es la vía normal. Porque ahí se recuerdan que también se puede plantear el contencioso por silencio, ¿qué? Administrativo. Administrativo. Vale. Vía normal, vía anormal. Ojo. Las resoluciones emitidas deben contener ciertas características. Y esas las encontramos en el 20. En el 19 están los casos de ¿qué? Procedencia. Pero en el 21, ¿qué es lo que está en el 21? Improcedencia. Improcedencia. Ojo. Ya dijimos que en qué casos procede. Y ahorita nos vamos a ir en qué casos ¿qué? No procede. Y aquí van a encontrar la razón de ser. ¿Por qué cuando estuvimos en leyes especiales, cuando se agotaba el procedimiento administrativo, su servidor les decía, si bien es cierto, ahí establece recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo, yo les indicaba que eso no era procedente ahí, ¿se recuerdan? Y aunque estaba ahí establecido. Y yo les dije que la razón de ser era porque la ley que estábamos viendo era anterior a la ley de lo contencioso que fue hecha ¿en qué año? ¿Qué decreto es? En el año 96. En el año 96. ¿Decreto? 119. 119-96. ¿Se recuerdan que les dije? Si bien es cierto, ahí dice que es contencioso, no es contencioso, les dije. Y ahorita van a ver, tal vez de repente pensaron, pero si ahí dice, ¿y por qué el licenciado habla lo contrario? Ahorita me van a comprender. Y es posible que ahorita me den la razón. Leamos el artículo 21. Voluntario, para que no sea dedocráticamente. Ya leyó Iri, ya leyó Noé. Voy yo, Lic. Vaya, adelante, Darwin. Improcedencia. El contencioso administrativo es improcedente. Primero, en los asuntos referentes al orden público, político, militar. Subrayen eso, Darwin. Referente, subrayen eso. Al orden político, ¿qué más? Militar o de defensa, sin perjuicio de la indemnización que proceda. O sea que en contra de este tipo de autoridades no se puede plantear contencioso, mire. Para mí que se debería poder plantear. Si hay un conflicto, se debería poder plantear. Pero la ley establece que esos casos son de improcedencia. O sea, orden político, en materia de orden político, militar o de defensa. Ojo. Ustedes vieron que después
de los recursos administrativos que estaban en la ley electoral que se promovieron en el actual proceso electoral, ¿qué se fue de una vez a plantear? El amparo. Vía judicial. Vía constitucional, perdón. Tal vez porque este es un juicio de conocimiento y va a ser más largo, ¿verdad? Tal vez en lo político está bien. 2. Adelante, Darwin. En asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre la salud, sobre salud e higiene, ¿Carácter general sobre qué? salud e higiene públicas. Vaya. Quiere decir que en pandemia no se pudo y no se podrá jamás plantear un contencioso administrativo en todo lo relacionado con ¿qué? Salud e higienes públicas. Vaya. Mire. Dichosos, ¿verdad? Como dice, casos sin resolver. Bueno. Subrayen eso. Disposiciones de carácter general sobre ¿qué? Salud e higiene públicas. 3. En los asuntos que sean competencia de otros tribunales. ¿Qué se les ocurre? Competencia de otros tribunales. ¿Será que nosotros ya hablamos de alguna vía judicial que no es competencia de la sala de lo contencioso? Tributario. ¿Por contencioso? ¿Cuál? Los tributarios. Los tributarios. ¿Qué más? Los laborales que vimos. Y, por ejemplo, el juicio de cuentas se lleva ante el tribunal ¿de qué? De cuentas. Los de previsión social. El de previsión social también. Ante juzgados de trabajo. Entonces aquí, en este numeral 3, batea un montón de asuntos. De aquí de lo contencioso administrativo. En los asuntos que sean competencia ¿de qué? De otros tribunales. 4, Darwin. En los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por la ley, por leyes especiales. Vale. Si lo mandan a volar en una concesión, denegatorias, dice, de concesiones. Salvo lo dispuesto en contrario en leyes especiales. Subrayen eso. En asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie. Y 5, como quien dice, para cerrar aún más la puerta. En los asuntos en que una ley exclusiva excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contenciosa administrativa. ¿De qué leyes se les vienen a la mente? Código tributario. Código tributario, ¿qué más? Laboral. Código de trabajo. Código de trabajo. Ley del servicio civil. Ley de clases pasivas. Ley de clases pasivas. Ley orgánica del IX. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta porque era que les decía, miren, esto ya no es aplicable porque la ley de lo contencioso es posterior. Y como ya en la posterioridad, quiere decir ya en el año 96 y a partir del 96 para acá, porque no ha habido cambio, ¿qué sucede? Se regularon de forma más específica los casos de improcedencia, que es lo que estamos hablando. Vale. Entonces hay casos de procedencia, casos de
improcedencia. Pero miremos el artículo 20. Dice que las resoluciones administrativas tienen que tener ciertas características para que se pueda plantear el proceso contencioso administrativo. ¿Alguien que me apoye con ese artículo? ¿Voluntarios? ¿O voluntaria? Aunque Voy de nuevo. voluntarias, habían los dos. Voy de Hombres y nuevo. mujeres. Bueno, Darwin. Características de la resolución administrativa. Para plantear este Eso proceso. es resolución administrativa. Estamos hablando de la vía administrativa. Esa resolución de la que vas a hablar ahorita está en la vía administrativa. Así es. Para plantear este proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. Inciso A, que haya causado estado. Causan Hasta ahí, estado la hasta ahí. No. Hasta ahí. Esas son las características. Que haya causado estado. Punto. Andate al B. que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. ¿Qué quiere decir con eso, Darwin? Que no se puede plantear una acción si no existe un motivo, si no existe un agravio. ¿Y qué es un motivo o agravio? Es la vulneración De un de un derecho reconocido o protegido por una ley, constitucional, un reglamento o una resolución. Usted no va a ir a accionar porque le da la gana. Eso ya lo dijimos. Deben existir, ¿qué? Motivos o agravios. Eso ya lo dijimos en el recurso de revocatoria y en el recurso de reposición. ¿Cuál es el momento procesal para presentar los motivos? ¿Cuál es el momento procesal para presentar los alegatos? Que ya dijimos la diferencia que hay entre un agravio y un alegato. No creo que a esta fecha ya se les haya olvidado que cuando uno le dicen presente sus alegatos, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar los motivos o agravios. Como quien dice, hablando en términos coloquiales, eche toda la carne al asador porque es su última oportunidad en la que lo vamos a escuchar para ver si está siendo usted vulnerado o no está siendo vulnerado. Si usted no alega todo, es más difícil. Conmigo, por favor. ¿Perdón? Ese sonido, una moto, se escucha ahí. Sí, Lick, pero ahí ya no lo puedo evitar. Vale. Pasan por la calle. Va, entonces, inciso A, características de la resolución administrativa, Darwin. Que haya causado estado. 1. 2. Que vulnere el derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Eso ya estamos claros. Alguien dirá, ¿por qué no el licenciado no dejó que Darwin leyera todo el inciso A? Porque en el inciso A, lo que hace ese párrafo es explicar en qué momento una resolución causa estado. Ahora sí, léelo, por favor. Causa estado las resoluciones de la administración que decidan el asunto. 1. Cuando no sean Subraye. Las resoluciones de la administración que decidan el asunto. Subrayen. ¿Qué más?
cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa. Vaya. ¿Por qué? Por haberse resuelto los recursos administrativos. Quiere decir que ya se agotó esa vía administrativa. ¿Y entonces qué es lo que procede? La vía. ¿Qué es lo que estamos viendo? La vía judicial. La vía judicial. Después de la vía administrativa, vía judicial. Ya se agotaron los recursos ordinarios. ¿Qué procede? Vía administrativa. Esa es la razón de ser. Bueno, aquí hay un párrafo que es de suma importancia. Pónganle mucha atención. Este párrafo que viene del artículo 20. Les comparto que de este último párrafo, el artículo 20, hay profesionales que todavía no lo han logrado comprender. Pero que es bien sencillo. Espero que no sean de nuestra gloriosa universidad, ¿verdad? Pero les comparto. Lastimosamente hay de todas las universidades. ¿Ya? Pero ese no va a ser el caso de ustedes. Porque van a prestar atención y van a leer, devorar y repetir un montón de veces en el análisis de ese artículo. Y especialmente de ese último párrafo del artículo, ¿qué? 20. Les cuento. Como quien dice aquel programa, si tú me cuentas tu historia, yo te doy mi corazón, ¿verdad? Yo les voy a contar que resulta que muchos creen que el plazo para promover el proceso contencioso administrativo es 3 años en materia de concesiones. Pero no es así. El plazo para promover el proceso contencioso administrativo, si es en materia tributaria, ¿son cuántos? Son 30 días. Si es en materia laboral, pues ¿son cuántos? Son 30 días. Y si es en materia administrativa, ¿son cuántos? No me vayan a decepcionar. Son 3 meses. Artículo 23 de la ley de lo contencioso administrativo. Pero hay quienes que, como dicen, 3 años, 3 meses, se hacen bolas. Se confunden. Así como muchos de ustedes se confundieron al momento que les coloqué varias opciones de plazo en el examen. Y unos que no habían estudiado al Team Marín. ¿Ya? Team Marín, ¿verdad? ¿De 2 qué? Pingüe, ¿verdad? ¿Estamos? Por eso les estoy diciendo, presten mucha atención con este último párrafo. Porque no quiero que les vuelva a pasar en el segundo parcial. Porque el primer parcial es como la primera vez, ¿verdad? Pero ya una segunda vez, no nos perdonemos eso. No nos demos la mala experiencia de eso, pues por no decirles el gusto de eso, porque no es un gusto. Bueno. Atención, pues. ¿Quién está leyendo el artículo? Yo. Darwin, ¿verdad?
Léete despacio ese artículo. Ok. Y se van a dar cuenta que los 3 años es para declarar la lesividad de un contrato, no para promover el contencioso. Quitémonos esa idea que son 3 años y que si hay muchos profesionales y otras personas que se confunden y que hablan que hay un contencioso de 3 años, eso no existe. 3 años es para declarar la lesividad y habiéndose declarado la lesividad, todavía hay 3 meses para promover ¿qué? El contencioso. No es lo mismo declarar la lesividad que promover un contencioso. Son 2 cuestiones totalmente diferentes. La lesividad se va a declarar por medio de un acuerdo. Si es del gobierno central, un acuerdo gubernativo. Pero puede ser que sea de otra entidad colegiada en alguna institución autónoma. Ojo. Sin más preámbulo, vamos, Darwin. Si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que cumpla los requisitos indicados siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado. Ojo. En acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que lo origina. Después de que les conté la historia, ya se lee el artículo, mejor. Sí. Sí, licenciado. ¿Ya comprendieron que esos 3 años son para declarar la lesividad? Sí. Y ahora les pregunto, 3 años a partir de cuándo? Porque ahí se recuerda que los plazos tienen un punto de partida, un punto de referencia, todos los plazos. Si yo le digo a Noé, Noé. Sí, le escucho. ¿Estás casado? No. ¿Tenés novia? Tampoco. Mejor ya no te voy a seguir pegando. Mejor ya no te voy a seguir preguntando porque ya voy a saber de qué equipo sos. No, me pega mi mujer si digo que tengo novia. Va, entonces si tenés mujer, ¿cuándo te reuniste? Sí. ¿Cuánto tiempo tenés de vivir con ella? Como unos 10 años tal vez. Va. 10 años. 10 años. Pero esos 10 años, ¿cuándo los contás? Tiene La que mera haber un verdad. punto de partida. Sí. Tiene que haber un punto de partida. Y es más, del casamiento. Es más, si no te recordás cuando te fuiste a vivir con ella, merecido tenés de que te dé camorra. Y te vas a estar reprochando. El aniversario. 10 años Sí. de cuándo no es. Bueno, solo sé el año 2011. Ay, Dios, Noé. Noé. No quisiera estar en tus zapatos. Sí, la verdad, no me recuerdo. La verdad no me recuerdo. Merecido tenés que te dé camorra, Noé. Vale. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los plazos tienen un punto de partida, punto de referencia. Y entonces, si menciona 3 años para declarar la lesividad, 3 años a partir de cuándo? ¿Cuál es el punto de referencia? De la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. ¿Así dice ahí? Sí. A partir ¿Seguro? de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. ¿En dónde está eso? En el 23. No dice eso, licenciado, solo dice de ser planteados no de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina. Ahí estamos. Perdón, sí, sí. Está yendo al plazo de la interposición. Exacto. Y estoy hablando de los 3 años de la lesividad. Es una cuestión diferente.
Sí, Lick, perdone, me confundí. Disculpe. Darwin, yo creo que sos de ese grupo que se hace bolas con el plazo de la interposición con el de la lesividad. Salite de ese conglomerado porque ahí no te quiero que te ubiques. Ok, perfecto. Enterado. 3 años. Estamos hablando lesividad. Aparte, el plazo para interponer es diferente. Contencioso. 3 meses, dijimos, ¿verdad? Sí, 3 meses. Así que cuando alguien le diga, hay un contencioso que hay 3 años, pero ese contencioso usted me está hablando para declarar la lesividad, no del contencioso. Contencioso, disculpe, pero es conforme el artículo 23 de la ley de lo contencioso administrativo. Decreto, ¿qué? ¿Ciento qué? Va, ¿qué? Ese sí, estudió. Le costó el derecho procesal en segunda retrasada. Pero sí aprendió. Son mentiras. Bueno, tenemos que tener claro entonces que hay un plazo para la lesividad y un plazo para la interposición. El contencioso. Plazo para 3 años. 3 años. 3 años. Ay, Dios, pero 3 años le va a caer camorra así como le cae seguido a Noé. 3 años. Sería de 3 meses. Dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina, la lesividad. El contrato, pues, dentro de los 3 años que firmó el contrato. ¿Por medio de qué se declara la lesividad? ¿O cómo se declara? Por medio de un acuerdo. Por medio de un acuerdo. Si es del gobierno central, Acuerdo gubernativo. acuerdo gubernativo. ¿Ya? Acuerdo gubernativo. ¡Ojo! Y no solo porque me da la gana, sino que es un acuerdo gubernativo emitido ¿por quién? Les pregunto. El Presidente de la presidente. República, Consejo de Ministros. Emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Como quien dice, como órgano colegiado. No simplemente como que yo soy el presidente, ¿verdad? Ni como que vayan a decir es el presidente y Miguelito, ¿verdad? No, no. Aquí dice el presidente. ¿Y qué dice? Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros. Ojalá que eso no sea Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque si es en Consejo de Ministros. Bueno, esas son las características de ¿qué? De la resolución administrativa. Eso es la lesividad, plazo para promoverlo, quién lo hace y punto de referencia siempre en los plazos. Ojo. Ya vimos la improcedencia y hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Para que no estén llorando que el licenciado, mire, según el reglamento, en el primero y segundo parcial no se suspenden las clases. Yo les quise dar la oportunidad, pero yo no se los podía decir directo, ¿no? Como no quisieron tomarlo, pues mi deber es dar clases y yo vengo a cumplir. Feliz noche. Cuídense mucho. Feliz